Bueno, señores, entonces vamos a resolver hoy, vamos a resolver el ejercicio de la vez pasada, que vamos a hacer otro ejercicio de juego de mira, pero en esta ocasión vamos a utilizar unas animaciones que son unos murciélagos que van corriendo. Vamos a colocar imágenes de murciélagos en movimiento, o sea, no vamos a dejar animalitos solos. Borramos estas que son las que sobran, solamente dejemos las que vamos a utilizar. O sea, este murciélago dijeron que estaba muy colorido, entonces eliminémoslo. Vamos a utilizar este murciélago, este otro, este rojito no, que Yumi dice que no le gustan tan coloridos, entonces yo le hago caso a lo que diga Yumi. Listo. Vamos a utilizar esta imagen de este castillo del juego y la mira así quedan iguales. Ok, bueno, entonces ¿cuál es la idea? Primero empecemos con lo básico. Entonces lo básico es que voy a crear un nuevo juego, vamos a llamarlo Windows Game. Este lo voy a llamar Kill the Bat. Listo, así. El juego lo vamos a llamar Kill the Bat. Mata al murciélago. Ahí está. Entonces esperemos a que nos corra el proyecto. Esperamos un tantito. Y apenas creamos el juego, a mí me gusta darle aquí un playcito inicial para garantizar que no tenemos líos con eso. Entonces al darle aquí el Kill the Bat, ahí lo tenemos ya nuestro juego pantalla azul. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este? ¿Cómo? Eso, vamos primero a lo básico. Entonces lo básico que va a hacer, vamos a crearnos dentro de nuestra carpeta Content, vamos a hacerlo de siempre. Vamos a crear la carpeta Images, vamos a crear la carpeta Sounds, y vamos a crear de una vez la carpeta Fonts. Dentro de la carpeta Images vamos a decirle que vamos a agregar elemento existente, y yo cuando suba el video les voy a subir todo esto en la parte se la voy a subir en el video. Entonces vamos a colocar aquí, exacto, vamos a colocar aquí estas imagencitas, que es lo que vamos a utilizar para nuestro juego. Tarán, ahí nos quedaron las imágenes. Dentro de Sounds también vamos a decirle agregar elemento existente, y vamos a colocar aquí dentro de Sounds, a ver, pero realmente no lo estamos usando todos. Vamos a utilizar Final Fantasy, Shot y Explosion. Ok, listo. Music, no, ese era el viejo. No lo agreguemos para que no cargale ahí Entonces tenemos dos efectos de sonido, uno para la explosión y otro efecto de sonido para el disparo. Y en la carpeta Fonts vamos a decirle agregar, y aquí sigamos el nuevo elemento, y vamos a agregar una fuentecita. Esperemos aquí que el sistema me responda. Ok. Esperemos que está ahí trabajando. Bueno. Vamos ahorita a agregar aquí, vamos a decirle que vamos a agregar de Visual C Sharp, vamos a crear un sprite font, y simplemente yo lo voy a llamar font, porque no va a tener sino una, entonces no tiene sentido ponerle. Y esta font lo único que va a hacer es que le va a cambiar el tamaño a 24 y vamos a ponerla en negrita. Ok, ahí está. Entonces cerramos acá y ya tenemos como preparado. Bueno, ahora, ¿qué queremos? Queremos colocar esta imagen de este castillo, pero no quiero que esa imagen se me quede estática, sino que quiero que esa imagen se me esté moviendo. Entonces nosotros ya habíamos hecho eso con anterioridad. Entonces vamos a agregar una clase que es la que nos permite hacer ese tipo de desplazamientos. Entonces, de una vez busco un proyecto donde ya la tengo. Entonces le voy a crear, ya no en el proyecto Content, sino en el proyecto del Kill the Bat,
vamos a decirle que vamos a agregar un elemento existente y vamos a buscar el proyecto donde lo tenemos. Y si no estoy mal, lo tenemos en, ¿cómo es? ¿Cuál fue el que hicimos? El que se mueve. ¿Cómo? El de la nave, no, pero espérate, ese lo tenemos en, hijo de madre, se me olvidó. ¿Dónde tenemos el desplazamiento? Chun, 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 chun. Por eso, pero eso se llama demo, a ver, eso se llama, ¿cómo fue que lo llaman? Después yo pausa. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar ahora, como les digo, esto lo publico yo en, esto lo colocamos en, lo pueden descargar de la descripción del video si no lo tienen a la mano. Vamos a decirle nuevo elemento, y aquí en, perdón, nuevo elemento, no, elemento existente, agregar, elemento existente, y aquí lo tengo yo, en el tengo animación, dirección y desplazamiento. Al agregar estas tres clases, primero recordemos que son estas. Primero, dirección es una enumeración. Recuerden el tema del namespace. Vamos a colocarle el mismo namespace que tiene nuestro juego, que en este caso viene siendo Kill the Bat. Entonces, dirección simplemente es una enumeración que utiliza la clase desplazamiento, que nos dice si vamos a desplazar lo que vamos a desplazar, lo vamos a desplazar de izquierda a derecha, derecha a izquierda, etcétera. Ahora, tenemos la clase desplazamiento, que también le colocamos aquí en namespace, que esta clase de desplazamiento es la que nos permite, la que nos va a permitir mover el fondo o mover objetos en un sentido repetitivo y cíclico dentro del juego, que la vamos a utilizar para mover el castillo. Y tenemos la clase animación, que la clase animación, simplemente cambiémosle aquí el namespace nuevamente, y este nos va a servir para poder hacer que los murciélagos, el street de las imágenes de los murciélagos se nos muevan. Estas clases están explicadas en videos anteriores, por si necesitan pues alguna dirección, algo adicional con esto. Bueno, entonces volvamos a la clase Gain 1. Entonces en la clase Gain 1 vamos a matricular un objeto que sea de la clase. Dentro de la clase Gain 1 vamos a declarar un desplazamiento. Desde la clase de desplazamiento vamos a declarar, por ejemplo, el objeto castillo. Castillo es el que se nos está desplazando. Entonces lo que vamos a hacer aquí es que miremos en las imágenes cuánto mide el castillo. Esto es importante. El castillo tiene 1155 por 860. Esas dimensiones son las que le vamos a utilizar al juego. Entonces, vamos a crear también en el juego, dos variables enteras que son el ancho de la ventana y otra variable entera que va a ser el alto de la ventana. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estas dos? ¿Qué vamos a hacer con estas dos variables? Estas dos variables en el constructor de la clase Gain 1 las vamos a establecer. Entonces vamos a decirle que el ancho de la ventana es igual al ancho de la imagen castillo, que para este efecto es 1155. Y vamos a decirle que el alto de la ventana va a ser igual a el alto de la imagen, que son 860 píxeles. Está grandecita. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta imagen? Pero hasta el momento no le hemos definido nada. Simplemente cuando le digamos graphics, aquí cuando le digamos preferred, cuando le pongamos preferred buffer width, y vamos a decirle que es igual a nuestra variable de ancho, y lo similar hacemos con el alto de la ventana. Entonces vamos a decirle que graphics.preferred buffer height va a ser igual al ancho que hemos definido en nuestra ventana. ¿Cómo es que es? ¿Cómo es la cosa? This. Ok, listo, ahí está. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Por aquí creamos un objeto que se llama desplazamiento, un objeto llamado castillo, que es de la clase de desplazamiento. Entonces, en el initialize
vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle que nuestro castillo es igual a un nuevo desplazamiento y no lo marcamos ahí. Ese lo debemos de cargar para seguir el estándar en el load. En el load vamos a decirle lo siguiente, vamos a decirle desplazamiento, perdón, cogemos nuestro objeto castillo y vamos a ejecutar el método initialize. Y en el initialize del castillo es lo primero que nos pide, es una textura. Entonces un truquito es para yo no tener que declarar una variable textura, yo la puedo crear aquí, decirle que es igual a una nueva textura, le digo que esto es igual, perdón, a content, aquí le decimos de una vez content.load y la cargamos de una vez, o si quieren lo cargan pues en una variable aparte, una textura de 2 dimensiones, y aquí de una vez le vamos a decir cómo se llama nuestra imagen, que está dentro de la carpeta images y se llama castillo, sin extensión. Ahora, después de eso, ¿qué nos pide la clase desplazamiento? Nos dice en qué posición en X y en qué posición en Y. Entonces nosotros le podemos decir que esto no lo arranque. Como quiero que me quede en toda la pantalla en la posición 0, 0. Después nos va a pedir una dirección. Entonces esta lo vamos a desplazar, que se nos desplace de derecha a izquierda. Entonces le vamos a decir right left. Luego nos va a pedir, y luego de esto nos va a decir una velocidad. Pongámosle que se nos mueva despacito, un pixelito, no necesito mucha velocidad. Luego nos dice cuál es el ancho y cuál es el alto de la ventana, que le decimos que es el ancho y que por defecto es el alto. Y de esta manera, ¿qué hemos hecho? De una manera, utilizando la clase que hemos utilizado, ustedes las para el otro lado, utilizando la clase de desplazamiento que utilizamos en videos anteriores, la estamos utilizando en este juego. Ahora, para que eso se nos desplace, recuerden que tenemos que colocarle en el load. Entonces tenemos que llamar el castillo.update, tenemos que ejecutarle su castillo update, y recuerden que siempre estos métodos que se llaman dentro del update le pasamos como parámetro el game time. Y también para que se nos pinte nos toca hacerlo en el draw. Entonces en el draw le vamos a decir, uy, pero espérate que digo yo aquí hice algo. Ahora en el draw vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle que en el sprite batch, que es un objeto que tenemos definido a nivel local desde hace rato, esto tiene que ir embarcado en un sprite batch begin y tiene que ir enmarcado en un sprite batch end. ¿Qué vamos a hacerle? Vamos a decirle castillo punto, le marcamos el draw y le pasamos como parámetro, recuerden que se le pasa como parámetro el sprite batch. Ok, si le damos play al proyecto, vamos a ver cómo nos queda esto. Esperemos a que arranque. Bueno, espérate que yo aquí tengo este Avast que jode como un berraco. Lo voy a desactivar para que no. Voy a desactivarlo hasta que reinicie el equipo. Listo. Ahora sí corrémoslo de nuevo. El Avast por seguridad. Entonces ahí tenemos, bueno, esta imagen ahí está bien, pero entonces voy a hacer algo. Me gusta el ancho, pero lo que no me gusta de esta imagen es el alto. Entonces voy a hacer una cosa, voy a recortar un poquito en esta imagen. Le vamos a recortar. Vamos a verificar, a ver, si llega un momento que se aparece, tenemos un problema en la clase de desplazamiento. Vamos a dejarla en 689 píxeles. Listo. Eso puede ser por ese parámetro. Listo. Entonces apenas le carga ahí 689 píxeles, tenemos que hacer dos cosas. Aquí el ancho de la ventana, vamos a marcarle otra vez los 689, que está muy grandota. Pero él no me hace un reload automático de la imagen. Me toca decirle, nuevamente agregar, elemento existente,
y vamos a cargar aquí en Images, vamos a cargar ya el castillo. Él nos dice que hay una imagen ahí. Yo le digo que si desea reemplazarla, yo le digo que sí. Volvamos a ejecutar el proyecto. Entonces ahí ya tenemos nuestro castillo que puede mover. Ahí está moviendo la imagen. La idea es que, ¿qué? La idea es que nosotros vamos a colocar ya los diferentes murciélagos que aparecen ahí. Bueno, entonces, vamos a continuar con esto. Bueno, ahora, ¿cuál es el objetivo ahora? Ahora el objetivo es que vamos a colocar diferentes murciélagos que se nos desplacen en la pantalla, que van a aparecer en posiciones aleatorias con diferentes clases de movimientos. Entonces, para tal motivo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a declarar, ¿cierto? Vamos a declarar una clase llamada la clase murciélago, y la clase murciélago nos va a empaquetar toda la funcionalidad de ese murciélago. Entonces, vamos a decirle aquí que vamos a agregar, vamos a decirle que vamos a agregar un nuevo elemento. Este elemento es una clase, y la clase simplemente la voy a llamar la clase bat, que es la clase murciélago. ¿Qué vamos a hacer con esta clase murciélago? Recuerden que como esta es una clase dentro del framework, vamos a definirle siempre los atributos públicos. Vamos a definir el primer atributo público que le vamos a definir a esto, es void. Vamos a definir el método initialize, que los parámetros del initialize dependen de la lógica del juego. Vamos a definir también otro metodito, que es el método update. Y el método update siempre le vamos a pasar como parámetro un objeto que se llama un gameTime. Bueno, esto aquí me está sacando error porque no estoy cambiando los import. Recuerden que vamos a cambiar aquí los using, voy a copiarlos de otra clase y ya se los voy a poner aquí a la clase murciélago. No me sirven los import que él trae estándar, sino que vamos a utilizar los de XNA. Entonces aquí vamos a crear un objeto que es de la clase gameTime. Ahí está. ¿Qué más tenemos que crear? Y también vamos a crear un objeto que vamos a llamar, perdón, un método que vamos a llamar el método draw. Y al método draw ya no le pasamos siempre, y siempre le vamos a pasar como parámetro un sprite. Le vamos a pasar el sprite batch, donde él va a pintar los objetos. Bueno, entonces ahorita pensemos, ¿qué tiene un murciélago? Una animación, ¿sí o qué? Que es la que dice, esa la vamos a precargar desde el otro juego. Entonces vamos a decirle que de la clase, que vamos a tener un atributo privado, y el atributo privado va a ser de la clase animation, y de la clase privada animation es la que saca error porque no me la está encontrando. Vamos a ver el namespace aquí de animation. Aquí tenemos la clase animation, es la que tenemos que crear aquí. Bueno, hay que importar eso. A ver, animation, si me paro aquí, vamos a crear aquí el objeto animation. Fíjate que aquí me falta algo que no me la está. Por eso, pero es que el namespace de este es kill the bat. Voy a mirar el namespace de animación. También se llama kill the bat. Entonces, grabemos a ver si es que de pronto no ha compilado. Private, porque no me lo reconoce. Mation. Churun. No me lo reconoce y tampoco me da la posibilidad de importarlo. Espérate, verifiquemos, aquí debe pasar alguna. A ver, aquí tenemos la clase animación. Debería tomármelo. Espérate un tico, veamos aquí algo. Tenemos la clase animación dentro del namespace. Lo estamos creando donde no es, aquí. Vamos a crear un atributo privado. Suele suceder. Vamos a crear aquí un atributo privado llamado
vamos a crear un atributo de la clase animación, simplemente vamos a decirle cuál es la animación del murciélago. Aquí me doy el lujo de llamarlo igual porque como es dentro de la clase,